Buenas tardes nuevamente, muchas gracias por su espera. Vamos a retomar la charla. Eh, Vamos a ubicar este pequeño receso en el cambio de cada uno de los módulos. Luego de la presentación de las personas de Tilapia, tenemos un pequeño descanso y luego continuaremos con lo de Moringa. Por favor, señorita Vilatuña, puede continuar. Ya, gracias, doctor. El segundo tema preparado para el día de hoy serán los métodos de propagación. Como objetivo nos hemos planteado identificar los métodos de propagación y por ende los criterios para evaluar la selección. Ya, espera un ratito. Ya, en cuanto a los métodos de propagación para el cultivo de moringa, prácticamente el cultivo de moringa tiene la factibilidad de poder escoger tanto la propagación sexual como la asexual. Entonces, ¿cuál de las dos debemos escoger? Pues a continuación les explicaré cuándo es la mejor opción para escoger la sexual y la asexual y sobre todo qué resultados ustedes piensan obtener al final. Como una pequeña introducción podemos decir que la siembra se lo puede realizar tanto por semillas, esta sería la propagación sexual, Jenny, o por estacas. Jenny, perdón que te corte. No, no se está, eso no sé si estás presentando ya. Ah, perdón, déjenme ver un ratito. Como que se quedó trabado. Ahí, ¿sí pueden ver? Y ahí sí. Ya. Entonces me quedé en la introducción. Les estaba mencionando que la siembra se puede realizar tanto por semillas, esta sería la propagación sexual, o por estacas, y esta sería la propagación asexual. La propagación asexual tiene diferentes métodos que se puede emplear, entre ellos los acodos, injertos o el más conocido, los estacas. Pero la propagación por estacas ha sido el que mejor resultado ha presentado en cuanto al cultivo de moringa. Bueno, la selección de esto dependerá de algunos factores, principalmente de la disponibilidad de semillas y de las condiciones climáticas. Ya, en cuanto a la propagación sexual, bueno, es importante mencionar que los árboles obtenidos por semillas desarrollan raíces más fuertes y profundas, por lo que en regiones áridas y semiáridas es conveniente la siembra por semillas. También es importante mencionar que cuando se hace una propagación por semillas, para obtener la primera cosecha será mucho más extenso que el tiempo por estaca. Por lo general, la primera floración se puede obtener a los 7 meses y la primera cosecha a los 7 meses. A los 8 meses, perdón. Ya. Las semillas son negruzcas redondeadas con un tejido modo de alas. Existen variaciones en el peso de las semillas de acuerdo a la variedad o de acuerdo a las condiciones climáticas o edafológicas a las cuales son sometidas. Puede llegar a pesar de 3.000 a 9.000 semillas por kilogramo. Ya. Ya, las semillas de moringa no presentan periodo de latencia y pueden llegar a madurar, se puede sembrar tan pronto estas estén maduras. Una de las ventajas de las semillas de moringa es ya que no presenta periodo de latencia. Hay otras especies que sí presentan, otras variedades que sí presentan periodo de latencia y esto al final llega a ser una dificultad. Un ejemplo es la manzana. Las semillas de manzana presentan un periodo de latencia, la cual tienen que ser sometidos a ciertos factores y condiciones para romper este periodo. Por lo general, la manzana necesita un periodo de enfriamiento eh, para que estas puedan llegar a germinar, lo que demanda no solo de tiempo, sino que también demanda de un poco más de gastos al momento de aplicar o adaptar estas condiciones a las semillas. Eh, la pérdida de la calidad de las semillas durante el almacenaje es un proceso irreversible que comienza desde el momento mismo de las cosechas. Por lo general, cuando se quiere hacer una propagación por semillas, las mismas semillas que obtienen de la cosecha anterior son las que se usan para seguir propagando el cultivo. Entonces, por lo general, los agricultores optan por ni bien cosechan las vainas, retiran las semillas y proceden directamente a la siembra. Pero si se quiere conservar un tiempo estas semillas y se las desea almacenar para dejar en un futuro esta propagación o la expansión del el establecimiento, se debe tomar en cuenta muy bien las condiciones en las que se van a conservar estas semillas, ya que el error más común que se comete es que no se toma en cuenta o no le dan importancia al porcentaje de humedad.
Si las semillas no están muy bien secas, este porcentaje de humedad lo que hará es favorecer a la proliferación de hongos y obviamente esto afectará la viabilidad de la germinación de las semillas en un futuro. Otro factor a tomar en cuenta es el lugar de almacenamiento. Es muy importante que el lugar de almacenamiento sea un lugar fresco. Ya. Ahora, ¿cómo iniciaríamos con el proceso de germinación? El proceso de germinación es muy fácil. Yo creo que todos alguna vez hemos practicado en casa a germinar cualquier tipo de plantita. Por lo general es maíz o fre. Entonces, no se diferencia, es casi lo mismo. La única diferencia es que estas semillas tienen una capa protectora. Em, bueno, esta actividad es opcional. Hay agricultores que optan por retirar esta capa protectora, ya que mencionan que los resultados de germinación es mucho más rápido, mientras que otros agricultores mencionan que no es necesario. Como su nombre lo dice, es una capa protectora. Lo que protege en sí a la semilla es el ataque de nemátodos, de hongos y de enfermedades. Ya, esta característica o esta actividad también es opcional, la de sumergir en agua durante 24 horas. Se menciona que para hacer esta actividad es muy importante, bueno, se hace especialmente cuando se va a utilizar las semillas con la cobertura, ya que esta cobertura se abrandará y se procederá al proceso de germinación mucho más fácil. Ya. Dependiendo del sistema de siembra, las semillas se colocarán directamente, se colocarán en germinadoras bajo vivero o se sembrarán directamente en el suelo. La germinación se produce dentro de 8 a 12 días. Se menciona que la diferencia al momento de retirar la cubierta de las semillas está en el tiempo de germinación. Cuando se retira la cubierta de las semillas, por lo general el proceso de germinación se da de 8 a 10 días y cuando no se retira la cubierta, de 10 a 12 días. Ya. Ya, en cuanto a la propagación asexual, como les mencioné anteriormente, existen muchos métodos de propagación, pero el que mayor resultados nos ha dado en cuanto a la especie de moringa es las estacas. Es muy importante que para obtener altos porcentajes de prendimiento se debe dejar enraizar las estacas y después se trasplantan al terreno definitivo, el cual debe tener un buen contenido de humedad. No es muy recomendable realizar este tipo de propagación directamente, es decir, se obtiene la estaca y directamente sembrarla en el lugar del establecimiento fijo. Ya que en viveros o aparte se dan condiciones adecuadas que faciliten el desarrollo de las raíces en las estacas. Una vez que ya se haya tenido un tamaño, un desarrollo adecuado de las semillas, de las raíces, perdón, en las estacas, recién se procede al trasplante ya en el lugar establecido, hasta para que puedan adaptarse mejor a las condiciones climáticas. Ya. Bueno, como les mencioné, la temperatura es un factor que influye tanto en el rendimiento, en la producción, en la decisión de si se va a establecer el cultivo o no en el lugar y sobre todo en la decisión del método de propagación. Una de las condiciones, como les dije, la temperatura dificulta la floración cuando éste llega a tener temperaturas menor a 10 grados centígrados, por lo que la obtención de semillas será abajo. Y lo más recomendable es hacer una propagación por estacas. Las estacas de moringa cortadas a finales de la época seca presentan una sobrevivencia del 20%, del 90%, perdón. Eh, ya. Una vez cortadas las estacas, una buena práctica para su enraizamiento es colocarlas verticalmente bajo sombra y enterrarlas a unos 10 centímetros del suelo. Uno de los factores de importancia que influye en que si una estaca es viable o no es la selección de la misma. Aún se cometen varios errores al momento de escoger una estaca viable. Entonces, ¿cuándo se le puede considerar una estaca viable? Pues esto no tiene que ser ni muy vieja ni muy joven. Sí, el tejido no tiene que ser un tejido viejo y ni un tejido muy maduro. Obviamente estos valores varían de especie, ¿no? Pero lo recomendable es que una estaca se le considera viable cuando tiene más de 4 yemas vegetativas viables. Ya, el uso de hormonas enraizantes es opcional para mejorar el porcentaje de estacas. Eh, el poder de enraizante que tiene la moringa es muy alto. Por lo general es del 90%,
por lo que en pequeñas producciones no usan enraizantes, pero en grandes producciones sí lo usan, ya que es una pérdida del 10% y es un valor considerable. En la mayoría de producciones grandes aceptan mínimo un 4% de, máximo un 4% de muerte o de que no llegara a enraizarse o en germinar. Y bueno, tengo un problema. Bueno, no pasa la diapositiva, pero otro de los factores que hay que tomar en cuenta es al momento de seleccionar la estaca, es el objetivo del establecimiento del cultivo de moringa, ya que como les mencioné inicialmente, este puede ser ya por propósito de obtención de follaje, semilla, mixto o cercas vivas. Para la obtención de... ¿Me permiten un ratito? Voy a compartir otra vez. Ya. Ya, ya, entonces las dimensiones que se deben, bueno, las longitudes que se deben considerar al momento de que nosotros nos hemos planteado un cultivo, un establecimiento para la obtención de follaje o semillas, por lo general tienen que ser estacas de 1,20 metros y con un diámetro de 8 centímetros. Ahora, cuando se quiere hacer una selección para postes vivos o cercas vivas, es recomendable que la longitud sea mayor, por lo que se recomienda de 1,5 a 1,8 metros. Ahora, ¿cuál es el establecimiento que más se utiliza aquí en el país? Bueno, como les mencioné, Colombia es uno de los países con mayores porcentajes de establecimientos de cultivo de moringa en sí. Por lo general, ellos optan más por el uso de postes vivos, ya que, como les mencioné igualmente al inicio, el follaje es una fuente rica en proteína tanto para el ganado como para los otros animales de producción. Entonces, al momento de implementar cercas vivas, están teniendo doble función, o sea, en sí, la función de cerca viva y la función de otra fuente de alimento para el ganado. Entonces, la mayoría de agricultores optan para que el cultivo de moringa sea una de las cercas vivas de preferencia. Ya, como les mencioné al inicio, eh, entre la propagación sexual y asexual lo que más varía es el tiempo en el que se obtienen los frutos. Por lo general en las semillas les mencioné que es hasta los 8 meses que se puede obtener su cosecha, mientras que por estacas este puede tardar hasta 6 meses para obtenerse sus primeros frutos, ya que el tiempo es un poquito más corto. Ya, les voy a pasar un video. Prácticamente es lo mismo que les acabo de exponer, pero por si acaso pueden ir leyendo y al final le podrían decir si es que tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Me confirman si están escuchando? Sí, Sí, ya, gracias. sí, gracias.
ya eso sería, bueno, esos eran los temas que tenemos preparados para el día de hoy. No sé si de repente alguien tenga alguna inquietud, alguna duda sobre los temas. Bueno, es muy importante mencionar, bueno, creo que aquí vi perdóname, una pregunta que decía sobre si la moringa es adaptable a la sierra o solo en climas cálidos. Como les mencioné al inicio, la moringa no es muy exigente en condiciones ni climáticas ni edafológicas. Sí varía un poco es en el porcentaje de producción de rendimiento. O sea, sí hay moringas que se adapten a la sierra. De hecho, sí hay árboles de moringa que se han desarrollado muy bien en la sierra. La diferencia es que si comparamos con árboles que se han desarrollado en la costa o en condiciones, como les mencioné, las más idóneas para el cultivo, el rendimiento es mucho menor. Por lo general son muy más bajas, más pequeñas los árboles. Ujú. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, a a ver si me podría. Permítame también comentar que hablo de Huasaganda. En Huasaganda tenemos moringa, hemos hecho la adaptación en sí. Es todo lo que, o tal vez no alcanzamos con estos parámetros de medioambientales, climáticos, tal vez la precipitación también tenemos alta, pero en cuestión de producción de semilla es variante, o sea, no tenemos mismo. Hasta la floración llega. Estamos hablando de 20 grados a 21 grados centígrados en la zona de Guasagada. El clima es de tipo subtrópico, entonces no tenemos resultados en cuanto a la producción de semilla, entonces creo que todo lo que he comentado con estos parámetros no son óptimos, no son adecuados, entonces un poco sería, ahí me impacta, tomaré mucho en cuenta el drenaje. Y es así que nosotros también hemos hecho en camas y ha sido más, digamos, rentable en cuanto al follaje en este caso. Y la floración y lo dicho y hecho, lo que comentaba del exceso de humedad, las plántulas han pegado la pudrición de raíces, por ejemplo. Y eso hemos constatado y es evidente lo que... Eso entonces nos está, o digamos nosotros como también estamos interesados en este cultivo, tendríamos que tomar todos estos parámetros que usted está exponiendo. Entonces, para mí, muchas gracias y será un apoyo para seguir adelante con el cultivo acá en zona de Guasagán. Ya, con lo que a mí me respecta, yo sí conozco el sector de Guasaganda. Y es verdad que es o sea, es un clima trópico, se podría decir. Pero también hay que considerar que sí hay días, sí hay temporadas en que la temperatura es bien baja. Y por lo general, son temporadas que no se esperan. Entonces, este descenso de clima también afecta, y no solo a las plantas. Creo que incluso a los que más le afectan son las personas, porque nunca se espera. A veces amanece con unas heladas tremendas que por lo general no se está acostumbrando. Lo que me he dado cuenta es que la mayoría de agricultores cometen el error es en no tomar en cuenta la fertilización. Obviamente los suelos tienen, la mayoría de suelos tienen los nutrientes suficientes para volver un cultivo rendible, ¿no? Pero la fertilización también es algo muy importante, o sea, y también las épocas de fertilización. El tema de fertilización también se va a mencionar. Más adelante mi compañera les expondrá cuándo, qué nomás se necesita y qué factores influyen en la fertilización. Por lo general, adelantando un poco, es muy importante tomar en cuenta también al momento de la siembra, al momento del trasplante, dar la suficiente materia orgánica hasta para que la planta se desarrolle bien. Entonces, sí se debe tomar en cuenta tanto estos factores climáticos como estos factores de la fertilización, que es uno de los errores más grandes que se cometen al momento de implementar cualquier cultivo. Eso Sí, podría. este punto es importante, sí, el abonado o el análisis de suelo, que nosotros también en eso todavía nos falta por revisar o hacer esos análisis, ¿no? Para este cultivo, netamente. Gracias a usted. Ya, aquí tengo otra pregunta en el chat que dice si la moringa se puede utilizar como alimento para cerdo. Yo les mencioné que uno de los departamentos de investigación más importantes que se encuentra en Colombia. Ellos han hecho muchos trabajos de investigación con respecto a esto del uso de la moringa como alimentación de los animales.
De hecho, se ha determinado que la moringa tiene fuertes cantidades de tanto de calcio como de hierro. Entonces, incluso hay valores que reemplazan, dicen que es superior del calcio a la misma leche de vaca que nos aporta, incluso del hierro, es mucho mayor a por lo general, las verduras que nosotros consumimos. Entonces, aquí bueno, de lo que yo he visto y de lo que yo he podido leer, por lo general en el sector de Guasaganda usan bastante la moringa para dar de comer al ganado y se tienen buenos resultados. Entonces, en el video se explicaba que la moringa se puede utilizar tanto para alimentar a aves, a cuyes, a ganado, a cerdos, o sea, sí. La moringa se puede utilizar como fuente de alimento para cualquier tipo de animal que lo consuman, sí. Ya, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Tiempo tenemos, así no se preocupen por eso. ¿No? Hay una pregunta que dice, ¿hasta qué altura se ha registrado la presencia de moringa en la sierra? Valores exactos no les podría decir, pero ya vi sus preguntas. Pero según lo que estaba leyendo, hay evidencia de que la moringa se puede adaptar incluso en las provincias como Riobamba y Ambato. La diferencia es, bueno, un ejemplo vivo podemos mencionar a la palmera de banano. ¿Sí se han dado cuenta que en la sierra hay palmeras de banano que no fructifican? Entonces es porque no se someten a sus condiciones idóneas para que estas llegaran a fructificar. O sea, dejan de convertirse en una palmera fructífera para convertirse en una palmera ornamental. Entonces, no optan tanto sembrar en la sierra por lo que los rendimientos son menores. Entonces, no hay una gran densidad de siembra de moringa en la sierra, eso sí, pero sí hay valores. Exactamente qué alturas no les puedo decir un valor exacto, pero en las provincias de Ambato y Riobamba sí se presencia la plantación de moringa. A ver, otra pregunta. Hay una duda. Lo que yo podría mencionar es que solo podemos producir ya forraje, ¿no? Ya subiendo la parte, digamos, la parte sierra, netamente, que no vamos a tener semilla, ¿no? Solo es forraje, ¿no? Netamente. Claro, ya en sí forraje afecta por la temperatura. Ya no se desarrolla muy bien la formación de las yemas florales, no hay flores, no hay vainas y no hay semillas. Exacto. Entonces, Eso ese hay es que el tener problema. en cuenta, ¿no? En esto, Ujú. muy bien. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, como creo que no hay más inquietudes, porque veo que tampoco escriben en el chat, bueno, es importante mencionarles que, como les mencioné, nosotros vamos a tomarles un pequeño cuestionario, no es nada difícil. Este cuestionario más nos va a servir a nosotros para podernos guiar o cambiar nuestra forma de exponerles de la información, sobre todo para saber si es que ustedes han entendido el material, porque lo que importa al fin es que ustedes entiendan, ¿no? Entonces, el material nosotros pensamos tomarle el cuestionario dentro del horario de las capacitaciones porque después del cuestionario van a surgir incógnitas, van a surgir preguntas y sería muy importante que nos hagan en el momento. Entonces, los temas de hoy y los temas que voy a exponer el día de mañana los voy a tomar el jueves siguiente, en la hora de las 4 a las 5. Entonces, sería muy importante que vayan revisando el material. Ya, los que son familiarizados con la plataforma Academic saben que mientras no revisen el material no se les va a habilitar la prueba, entonces sí sería importante que revise. Como les dije, mientras van revisando el material van a surgir dudas. Entonces, si quieren pueden anotar sus dudas, nos pueden hacer después sus preguntas en clases o si no nos pueden escribir a los correos que ya les pusimos al inicio. Entonces no habría ningún problema. Entonces, eso sería todo por el día de hoy en cuanto al tema que les tocaba repartir hoy. Mañana igual habrán dos temas de importancia. Sería muy importante que estén en pendientes de los temas porque son temas consecutivos. O sea, como se mencionó, a veces tomamos en cuenta solo los requerimientos climáticos, no tomamos en cuenta las podas, las enfermedades, no tomamos en cuenta la fertilización y al final los resultados están en que hay un rendimiento y una producción baja. Entonces sí sería muy importante los que están especialmente interesados en una implementación del cultivo de moringa tomar en cuenta todos estas charlas que son importantes. Entonces es todo lo que yo les puedo hablar por el día de hoy. No sé si el doctor Pérez de repente quiere hablar algo. Muchas gracias, señorita Vilatuña, y muchas gracias a todos por su Ingeniero. asistencia. Entonces, por el día de hoy concluiríamos con
nuestras charlas y continuamos el día de mañana. Pasen muy bien, buenos deseos a todos. Muchas gracias, ingeniero. Pase bien igualmente. Recording.